Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se pueden diagnosticar las enfermedades de los cultivos. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos productivos que resignifican los métodos tradicionales de manejo y gestión mediante la adopción de nuevas tecnologías. En las últimas décadas la maquinaria agrícola ha evolucionado, podemos decir, a la par de cómo ha evolucionado toda la tecnología que involucra a la actividad humana. Yo creo que una gran avance en la tecnología, por ahí no tan visible porque siempre se habla de automatismo y de precisión, es la mejora en la ergonomía de la maquinaria. ¿Sí? Hoy es mucho más cómodo, mucho más fácil y mucho más habilitante de personas a trabajar con la maquinaria agrícola. Antes era impensado que las mujeres trabajaran con maquinaria agrícola, y en parte no era porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que por ahí no tenían la fuerza para hacerlo. Enganchar máquinas, realizar distintas labores que eran muy dificultosas y que eso, podemos decir de alguna manera, inhabilitaba a las mujeres a trabajar en la maquinaria agrícola. Hoy vemos cada vez más, incluso con el auge también de las redes sociales, de muchas más mujeres, muchas más chicas jóvenes trabajando, incorporándose al mercado laboral del campo, que yo creo que es una gran noticia, podemos decir, y que no podemos sacarle al avance de la tecnología en este aspecto de lo que tiene que ver con la ergonomía, con la comodidad, con la seguridad, el aporte que ha hecho para ese aspecto, digamos, del trabajo rural. Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la precisión en el trabajo, con el automatismo, con la posibilidad de monitorear una gran cantidad de variables, una gran cantidad de tiempo y con una alta periodicidad, digamos, el manejo de información, de altos volúmenes de información, y ya hoy la resolución de tomar, digamos, medidas, que la máquina actúe en función de ese gran volumen de datos que toma, de transmitirlo a distintos estamentos de la empresa agropecuaria, a la gerencia, al responsable técnico, como todo eso hoy por hoy ya es algo que lo tenemos, digamos, en el campo, y es parte de la evolución. Actualmente estamos en un periodo de transición. Hay tecnologías basadas en sensores, en imágenes satelitales, que se vienen usando hace bastantes años, con una adopción limitada, digamos, por una cuestión de escala, por una cuestión de complejidad. Actualmente, con los nuevos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, los desarrollos de sensores con mayor resolución espectral y espacial, estamos en un periodo de transición. Nosotros principalmente, nuestra investigación se centra en utilizar sensores y validar y ajustar técnicas para que sea aplicable al estudio de enfermedades a campo, no solo por investigadores, sino por un usuario agrónomo general, digamos, que no sean tan sofisticadas o tan costosos los sensores que tengan una adopción limitada. La Facultad de Agronomía de la UNICEN constituye un espacio de estudio de afecciones vegetales que amenazan a los cultivos, impulsando líneas de investigación que, a partir de su convalidación científica, generan nuevos conocimientos que permiten al sector productivo anticiparse a los problemas sanitarios. Como parte de los estudios, desde la Cátedra de Fitopatología, se trabaja en el desarrollo de técnicas de teledetección aplicadas al diagnóstico, monitoreo y cuantificación de enfermedades en el campo sobre los principales cultivos de invierno. La Cátedra de Fitopatología generó una línea de investigación que dirige Liliana Monterroso, que fue el puntapié para empezar a trabajar un poco en esta tecnología de sensores con mi tesis de maestría. Como es un trabajo interdisciplinario, tuvimos que sumar especialistas de otras áreas. Entonces sumamos un físico del CONICET, que es el doctor Lencina, también sumamos un especialista en procesamiento de imágenes, que es el doctor Bruno Lara, y ese sería el equipo más resumido, digamos. Después tenemos becarios, tesistas.
hace muchos años ya venimos trabajando con enfermedades de los principales cultivos de la región. Entre estos principales cultivos de la región se encuentran los cereales de invierno, como por ejemplo el trigo y la cebada, y en los últimos años hemos estado focalizando no en las viejas temáticas que veníamos estudiando, sino en tratar de poder lograr nuevas herramientas para poner a disposición de los profesionales e ingenieros agrónomos a fin de optimizar estrategias de diagnóstico, manejo y cuantificación de enfermedades. Nosotros trabajamos principalmente en lo que es trigo y cebada, principalmente en cebada por una cuestión de importancia regional y porque a nivel mundial hay menos información, y estamos trabajando a distintos niveles. Con una línea se basa en sensores de bajo costo, que son drones de uso masivo, y después también estamos trabajando en lo que son sensores hiperespectrales de espectro continuo que dan una información más precisa de todos los procesos fisiológicos que se dan cuando las plantas se enferman. Sabemos que a nivel mundial, en la FAO y en Naciones Unidas ya se sabe que para el año 2050 hay previsto un crecimiento que continúa siendo exponencial de la población mundial, y se esperan aproximadamente 9.600 millones de personas. En este contexto, la producción sostenible y sustentable de alimentos es fundamental, y el rol profesional es fundamental también. En ese contexto se sabe también, publicado por la FAO, que de esa producción esperable, en la cual no se pueden agregar nuevas tierras, porque tenemos una gran limitante en ese sentido. Lo que hay que hacer es optimizar el uso y el rendimiento en las tierras que están en cultivo actualmente. Se sabe que aproximadamente a nivel mundial 1/3 de la producción mundial se pierde, ya sea por distintos tipos de malas prácticas, como también por desperdicios, que ahí es un tema como ciudadanos a poner un ojo especial en no desperdiciar los alimentos, por todo lo que implica. Pero en lo que respecta a la profesión del ingeniero agrónomo, las pérdidas previas a la cosecha es muy importante, y dentro de esas pérdidas, un factor muy importante son las enfermedades de los cultivos. El reconocimiento en campo de las enfermedades más frecuentes de los cereales de invierno es el eje central del proyecto de investigación y transferencia de la Facultad de Agronomía de la UNICEN. El objetivo es tener cuantificaciones más precisas de enfermedades y detecciones anticipadas, con el objetivo de que el productor, el ingeniero agrónomo, pueda utilizar estas herramientas y poder resolver antes y con mayor seguridad tomar las decisiones. Las manchas foliares son de los principales patógenos que están ocasionando problemas, y en estos trabajos hemos avanzado sobre la obtención de firmas espectrales de las principales manchas foliares del cultivo, de la mancha en red causada por Drosera teres, de la mancha borrosa causada por Bipolaris y de la escaldadura causada por Rhinchosporium comune, que serían parte del objetivo en esta etapa de nuestro trabajo de investigación. Nosotros estamos trabajando en las prevalentes, o sea, las que más aparecen en nuestra zona casi todos los años, en casi todos los lotes, que son las manchas foliares de la cebada, que son mancha en red, mancha borrosa, escaldadura. Pero el juego se puede abrir a todos los patosistemas, o sea, todas las combinaciones de patógeno o enfermedad. Nuestras felicitaciones a este equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por sus aportes, por su conocimiento y también por la ciencia que desarrollan para aplicar al campo. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la nutrición de los bovinos. En la producción ganadera, el manejo integral de la nutrición de los bovinos es un aspecto clave, y para ver cómo se lo puede hacer mejor, compartimos con ustedes este informe. El principal objetivo de la producción de carne bovina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar el concepto de sistema del entorno productivo. Se piensa en la nutrición individual de cada categoría
pero hay que meter en la cabeza el sistema. Porque si no trabajamos con una idea de sistema, el librito o la planillita de Excel se borra cuando nos fuimos del campo. Esa es la realidad. Por eso hay que pensar en nutrición. Si bien hay que ver la nutrición, la fisiología, el individuo, tenemos que tener también esa visión poblacional. Porque salvo en casos muy particulares, como puede ser un animal de exposición o algo por el estilo, pero en línea general trabajamos con sistemas, trabajamos con poblaciones. Cuando trabajamos con poblaciones los promedios son mentirosos, tenemos que trabajar con variabilidad y tenemos que insertar y dentro de ese sistema involucramos a la nutrición con la gente, con la infraestructura, con la maquinaria. Entonces hay que tener una visión individual de la nutrición y tener sobre un manejo de sistema. Los planes nutricionales son la base del éxito de la conversión de alimentos en kilos de carne y los nuevos modelos de producción exigen un manejo de precisión que contemple el contexto económico, sanitario y climático. Cada sistema productivo tiene características que lo definen, por lo que la nutrición de sus rodeos comienza en el escalón que el plan productivo priorice. Si trabajás en un sistema donde tiene cría, recría y engorde, eso empieza con la madre, con la vaca. Hoy hay muchos trabajos internacionales, incluso de INTA en Argentina, donde habla del efecto que tiene la nutrición materna sobre el desarrollo fetal, posterior recría y posterior calidad de carne. Entonces, en aquellos sistemas donde estamos involucrados en la parte de cría, empieza bien temprano, con la nutrición materno-fetal. En aquellos sistemas donde arranca con una recría, es ahí en la recepción de los animales cuando llegan a ese sistema de recría. Y después para adelante. O sea, en el caso de una engorda de corral, también es, si podemos, antes del ingreso de los animales. Pero en realidad es todo el manejo nutricional debe comenzar donde vos tomás posesión de ese animal. Cuando más temprano, mejor. Después hay otra cosa que vos no podés manejar. Si te dedicás a comprar invernada para traer al corral, bueno, ya perdiste el trabajo sobre la madre. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. Muchos de los problemas que hay en los sistemas de producción tienen que ver con cuestiones de esa magnitud, es decir, están mal ordenados, están a veces mal planificados, a veces nos perdemos en algunos detalles y nos olvidamos de dar los pasos más relevantes. Desde mi punto de vista, lo primero que hay que tener en un sistema en cuenta, en un sistema de producción, para pensar la producción de forraje y la calidad de los mismos es, por un lado, la demanda de los animales, cómo va a ser la demanda del producto que vendemos, y eso nos tendría que orientar. Luego, definido eso a lo largo del año, tenemos que encontrar los recursos forrajeros que mejor se adaptan a los ambientes que tenemos en un establecimiento, y si hacemos una mirada más grande, a los recursos forrajeros que podrían adaptarse al ambiente, a los suelos que tenemos en una región, ¿no? Eso es esencial, es decir, poder hacer un maridaje o hacer algo que combine muy bien lo que nos demanda el producto que vamos a vender, que comerciamos, y el ambiente que tenemos en donde estamos parados, cuáles son los suelos, cuándo llueve, cuándo están las temperaturas óptimas para el crecimiento y ese tipo de cuestiones. Y bueno, y ahí las especies. Y después que definimos eso, tenemos que tener en cuenta si eso que elegimos es factible de ser incorporado en nuestro sistema. Nuestro sistema tiene personal, tiene una serie de cosas, hay factores humanos y hay especies que son más simples para el manejo, otras que son más complejas para el manejo, y eso también a la larga hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En todos los casos, en el caso de una recría, en el caso de una cría,
Obviamente está el balance entre la oferta y la demanda, sí, por eso siempre hay que tener una base de sistema. Y todo eso implica tiempo. Cuando uno arranca a planificar una recría, por ejemplo, ya empieza prácticamente 6 meses antes, planificando la siembra de verdeo, la siembra de pastura, la siembra del maíz o del silo para la suplementación. O sea, ya estás trabajando 6 meses o un año antes, con una estimación de la cantidad de animales, de la calidad de animales y el peso. Porque tiene que empezar también planificando la cadena forrajera previa. Por esto, todo esto implica mucho tiempo. El número de cabezas que vamos a tener, el tamaño, las categorías, si son vacas, si son novillos, si es una vaca lechera, si yo estoy persiguiendo algún objetivo determinado, que si yo quiero vender un animal terminado para faena, por ejemplo un novillo exclusivamente a pasto, tendré que pensar el sistema de una manera. Si estoy pensando en un sistema en donde los animales se encierran a corral al final en su etapa de terminación, a lo mejor el sistema lo tengo que pensar de otra manera, con otros recursos, con otra dinámica de compra, de venta. Todo eso es organización, es ingeniería del sistema. Esos son el ABC, diría yo. Antes de entrar en si el manejo del pastoreo tiene una parcela, tiene 2, tiene 3, primero hay que hacer bien eso, definir esas cuestiones de organización del sistema, ¿no? En nutrición bovina existen varios suplementos y aditivos no antibióticos que promueven la salud y el rendimiento del ganado. La industria está generando alternativas a los suplementos y aditivos con antibióticos que promueven la salud y el rendimiento animal de manera natural. Estamos completamente involucrados en las diferentes etapas, proveyendo diferentes tipos de suplementos minerales, vitamínicos, aditivos, como así también, y en este contexto de pensar en la nutrición, en aquellos nuevos productos probióticos, no xenobióticos, menor uso de antibióticos o directamente no uso de antibióticos. Estamos ya trabajando en eso porque empieza a haber también una demanda de un uso mucho más racional, más pensando en el ambiente, pensando en el consumidor. Entonces la industria, y nosotros particularmente, estamos muy atentos a eso para tratar de abastecer esas nuevas demandas. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. El biocontrol se presenta como una alternativa eficaz para el control de plagas y malezas en los cultivos. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Las rizobacterias son bacterias que viven en la rizósfera, la zona del suelo que rodea las raíces de las plantas, y que pueden tener un efecto beneficioso en el crecimiento y la salud de las plantas. Se consideran promotoras del crecimiento vegetal y pueden ser utilizadas como biofertilizantes o biopesticidas en la agricultura. Las rizobacterias promotoras de crecimiento son microorganismos que se asocian íntimamente con las plantas, viven en asociación directa, mayoritariamente en el entorno de la rizósfera, por eso reciben el nombre de rizoféricas, aunque hay otras que viven en la parte aérea asociadas con la planta, que tienen mecanismos por los que promueven el crecimiento de las plantas o las protegen ante la presencia del ataque de patógenos, las ayudan a sobrellevar condiciones desfavorables de estrés abiótico, por ejemplo, pero en general se diferencian de otras bacterias en que poseen mecanismos que permiten que mejoren el crecimiento de las plantas. Cuando hablamos de cultivos eso tiene una importancia mayor, y bueno, y viven en interacción con ellas. En el suelo existe una cantidad de factores bióticos y abióticos que ayudan a la planta a crecer.
La parte química es la parte abiótica, que son los nutrientes que la planta utiliza, pero en el ambiente está la interacción con los microorganismos, que son los que realmente intervienen en la transformación de la materia orgánica. Y en ese contexto, la rizosfera es un ambiente en el cual pueden vivir las bacterias y hay siempre un mayor número que en relación al suelo que no es rizosférico. Entonces ahí se establece una interconexión entre la parte viva de los microorganismos y la planta. En un mundo donde la demanda de alimentos crece constantemente, la agricultura enfrenta el desafío de aumentar la producción de manera sostenible, minimizando al mismo tiempo su impacto ambiental. En ese contexto, el biocontrol emerge como una alternativa de manejo que incorpora el uso de organismos vivos o productos naturales para controlar las poblaciones de plagas y enfermedades en los cultivos. El paradigma más fuerte por el que atraviesa la agricultura, hay un cambio a nivel tecnológico, mucha tecnología incorporada en la agricultura, pero al mismo tiempo el manejo agrícola tiene una visión de sostenibilidad. O sea, no podemos hacer la misma agricultura que hacíamos en la Revolución Verde, porque el impacto que tiene esa agricultura sobre el planeta es significativo. Hoy lo entendemos, lo podemos medir, todo el mundo habla de la emisión de gases de efecto invernadero, todo el mundo habla del calentamiento global. La agricultura es responsable de una parte de esa emisión de gases de efecto invernadero. Mucho de ese porcentaje viene de la utilización de fertilizantes químicos. Está identificado, no es algo sobre lo cual yo tengo una opinión personal, sino que es algo que está cuantificado, medido, y las prácticas asociadas al uso de bacterias benéficas, en muchos casos pueden reemplazar, en algunos casos la totalidad de la fertilización, como en las leguminosas, y en algunos casos, como en cultivos como trigo y maíz, una parte de la fertilización. Con lo cual hay una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y obviamente un retroceso en el proceso de calentamiento global, que es lo que más nos preocupa en la actualidad. Biocontrol hace referencia al control de organismos perjudiciales, como puede ser un organismo bacteriano, fúngico, un insecto, un nemátodo, basado en organismos o productos metabolismos de organismos. En nuestro caso, nosotros trabajamos con virus que son capaces de controlar, así como nosotros tenemos nuestros virus que nos provocan enfermedades y muchos son letales, se han encontrado en la naturaleza virus que infectan a insectos que son perjudiciales, entonces nosotros los utilizamos como bioinsumos para controlar esas plagas en reemplazo de lo que serían los insecticidas de síntesis. La ventaja que tiene es justamente que no deja, digamos, contaminantes en el suelo, principalmente, y en el ambiente. Son de uso racional, digamos, no es en exceso, sino que se utiliza, la bacteria solamente va a actuar lo que la planta necesite, nada más. Y después también tiene que ver con algo saludable para el suelo, ¿no? Porque también no olvidemos que los microorganismos intervienen en lo que es la generación de nutrientes en el suelo, que es fundamental para las plantas. Entonces, mejorar físicamente o a través del manejo, ¿no? La población o la diversidad de población microbiana en el suelo va a mejorar incluso la parte de los nutrientes que va a tener las plantas al momento de necesitarlos. Los biocontroladores, una de las características que tienen es que son específicos, es decir, que solamente van a afectar al organismo al cual se quieren controlar, a diferencia de los que son de síntesis químicas, que tienen un amplio espectro de control, incluso afectan organismos benéficos. Los biocontroladores son específicos y lo que tienen es un control efectivo también. En cuanto a la sustentabilidad del negocio, el manejo con biocontroladores reduce significativamente el uso de pesticidas químicos, minimizando así la contaminación del suelo, del agua y del aire. Sin embargo, si bien en términos económicos el costo inicial de adquisición y liberación de los enemigos naturales puede representar una inversión significativa, se trata de una inversión para los agroecosistemas. Hay mucha información acumulada, básicamente ingresan en la agricultura estos microorganismos por su capacidad
en cultivos de aumentar el rendimiento, porque cuando hablamos de cultivo, el interés primario pasa por encontrar un diferencial en el rendimiento de los cultivos, o sea, tienen esa capacidad, y en muchos casos lo que se balancea es, aún en condiciones de menor utilización de fertilización química, que ya tiene un ahorro a lo que vale el nitrógeno desde el punto de vista económico para un productor el ahorro de la utilización de menos cantidad de fertilizantes químicos tiene en sí mismo una ganancia, genera una ganancia para el productor, pero al mismo tiempo estos microorganismos logran, en muchos casos, aumentar el rendimiento en cierto porcentaje, lo cual hace una ecuación positiva, obviamente, para el productor. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.